Bienvenidos a la clase de esta semana. Una disculpa por la tardanza. Últimamente he estado estudiando acerca de cómo aprender, de cómo funciona el cerebro y cómo es que podemos estudiar de manera más inteligente y retener la información aprendida. Y haciendo esto me topé con que nuestro cerebro, una de las muchas cosas que he estado aprendiendo es que nuestro cerebro, al escuchar, por decir, una enseñanza, tiende a recordar lo primero y lo último, y usualmente olvida lo que queda en medio, esta laguna. Y esto se llama el efecto primacía y recencia, o actualidad. Lo primero y lo más fresco, lo último. Así que estaba pensando y decidí cambiar un poco el formato de las próximas enseñanzas, porque quiero que tú, que estás escuchando, tengas el mayor beneficio en la primera oída. Ahora, lo más probable es que no se te vaya a quedar todo en la primera y tengas que volver a escucharlo una y otra vez. Pero quiero que en la primera oída obtengas lo más que se pueda, sabiendo que este efecto de primacía y recencia pues funciona de esa manera. O tu cerebro funciona de esa manera. Pero bueno, la cosa va a estar así. A los 20-30 minutos de la clase o de cada clase, vamos a detenernos y meditar en lo que se ha visto hasta ese punto. Y luego vamos a comenzar una vez más, vamos a reanudar. El punto es acortar la laguna entre lo primero y lo último que se habló, para que así se te quede la mayor información y al recapitularlo, pues lo que ya hemos hablado, pues vamos a poner a trabajar la cabeza y a recordar. Como te mencionaba, pues mi meta es que tú puedas obtener lo más posible cada que escuches las clases, porque sé que es información que puede cambiar tu vida. Vamos a estar hablando, bueno, en este caso de la familia, estamos haciendo clases de la familia, pero usualmente hablamos pues del evangelio, de la salvación, de cosas importantes. Entonces, estamos. Bueno, vamos a entrar en la clase de los niños y el ministerio. Bueno, en las últimas semanas hemos pues tenido esta serie de clases acerca de la familia y del ministerio. Hablamos de la función de la familia, la cual es mostrar el amor de Dios los unos a los otros dentro de la familia. Hablamos de las esposas y madres y cuál es su responsabilidad en el hogar y la familia. Y en la última clase hablamos de los maridos y padres y cuál es su responsabilidad en el hogar y la familia. Y en esta clase vamos a hablar de los hijos y sus responsabilidades en el hogar y la familia. Espero que esto sea de bendición y esté siendo de beneficio para ustedes. Si tienes hijos y ya tienen uso de razón, puedes ponerles esta clase para que aprendan de lo que la Biblia dice acerca de ellos. Y si aún no eres padre o madre, pues eres un hijo. Y esto te va a ayudar a crecer al aprender posiblemente cosas nuevas o reforzar algunas otras. Antes de comenzar me gustaría aclarar algunas cosas de las últimas dos clases de la mujer y el ministerio y del hombre y el ministerio. En la clase de la mujer y el ministerio hablamos del ministerio de la mujer en el hogar y la familia. Pero al principio hablamos de cómo la mujer debería ministrar, ya que al igual que el hombre está llamada a ministrar el mensaje de la reconciliación que Dios nos ha encomendado y no permanecer callada como algunos sectores del cristianismo sugieren erróneamente, interpretando pasajes de la Escritura de una manera errónea. Tenemos una clase acerca de 1 Timoteo 2 que se llama La mujer en el ministerio, que te invito a buscar en los videos de nuestro canal. Pero en esta clase hablamos de cómo una mujer no puede ser un marido en la clase pasada de la mujer y el ministerio, ya que el hombre pues es el que es llamado a esta posición de marido, y como un pastor es un marido de maridos, y por lo tanto una mujer no es llamada a ser pastora, no existe tal título en la Biblia. Para la gente que vivimos en México puede resultarnos un poco controversial esto, debido a que casi siempre se le denomina pastora a la esposa del pastor. Yo solamente quiero aclarar que a pesar de que bíblicamente no haya una posición de pastora, por amor a los demás llamo pastora a quien se le diga pastora. ¿Por qué? Porque a punta de patadas no voy a convencer a la gente. No voy a llegar a la iglesia de alguien más y decirle, si sabes que en realidad no existe tu posición, ¿verdad?, de pastora. Estás mal. No voy a hacer eso. Sí voy a procurar enseñar esta verdad, pero no voy a forzarla porque no es una verdad esencial. Si se tratara del evangelio, otra cosa sería. Y en cuanto a la razón del por qué ignoran voluntaria o involuntariamente esto, pues la verdad no sé. Puede que sepan esto y voluntariamente lo ignoren, o puede que realmente no conozcan esto y solo se van por la tradición o porque así siempre se ha hecho. En cualquier caso, la mujer debe ministrar el evangelio porque está llamada a eso. Puede que no como pastora, pero sigue siendo llamada a ministrar el evangelio de la gracia de Dios. Lo otro que quería aclarar es lo de la clase del hombre y el ministerio.
Y en esta clase mencioné varias de las razones sociales por las que un hombre es necesario en el núcleo familiar. Mencionaba cómo cuando falta el papá en casa, los hijos son más propensos a cometer un crimen, a tener embarazos siendo adolescentes, a tener problemas de conducta, al abuso de sustancias nocivas, a abandonar la escuela, al suicidio y a la homosexualidad. Solamente quiero hacer hincapié en la palabra propensos. ¿Qué significa esto? Que no es algo que tenga que pasar, solo es más probable que suceda. Cada quien va a cargar con la responsabilidad de sus decisiones y no es válido culpar a alguien más por las decisiones que tú mismo tomaste. Puede que la falta de tu papá haya influenciado en tu toma de decisiones, pero fuiste tú quien las tomó. Tu papá no las tomó por ti. Ojo, no dije que la ausencia de un padre no influenciara tu toma de decisiones, sino que fuiste tú quien las tomó y no puedes culpar a alguien más por algo que tú hiciste. No funciona así la cosa. Cada quien debe buscar la verdad y lo correcto y seguirlo. Conozco personas que vivieron sin un padre y no terminaron siendo parte de la estadística negativa. Ahora, aclarado esto, regresamos al tema de los hijos. Los hijos son una parte importante de la familia, porque sin ellos no hay familia, solo es un matrimonio. La Biblia habla de los hijos. La Biblia no es solo para los adultos. De hecho, hay versículos en ella que dicen hijos y comienza a hablarles y decirles qué hacer. La Biblia les enseña a los padres a amar a sus hijos y en ocasiones los hijos se dan cuenta de esto y quieren usar versículos como armas en contra de sus padres. Versículos como Tito 2:4 que las ancianas les enseñan a los jóvenes a amar a sus hijos, o Colosenses 3:21 que les dice a los padres que no exasperen a sus hijos, o Efesios 6:4 que también les dice a los padres que no provoquen a ira a sus hijos. Conozco a varios niños cristianos que han llegado a usar estos versículos en contra, entre comillas, de sus padres. Y usualmente el adulto más versado en la escritura le responde con un ¿y ya leíste la parte en la que dice que me obedezcas porque es lo correcto? Pero la Biblia da instrucciones a los padres para criar a los niños. En la Biblia los hijos son llamados una herencia, algo que estimar, una recompensa, un fruto. Salmo 127:3 en la Reina Valera 1960 y Reina Valera 2015. También se les llama un gozo, Juan 16:21, una corona, Proverbios 17:6. Los hijos son una maravilla, son el fruto de la unión de mamá y papá. Son una vida más que se suma al hogar. Y es importante que los hijos sepan que son todas estas cosas según la Biblia. Ahora, ¿qué es una herencia? Es aquello que recibes de alguien más que ya no está para que lo recuerdes. Los hijos son aquello que recibes de tus padres, los padres de tus padres y los padres de los padres de tus padres. ¿Alguien oyendo esto conoce a su tatarabuelo? Yo no. Yo conozco muy poco de mis bisabuelos. Menos de mi tatarabuelo y mucho menos de mi tatarabuelo. Ahora, si nos vamos muy atrás, todos compartimos el mismo, Noé o Adán, dependiendo de cuántos hablemos. Así que los seres humanos somos una gran familia. No hay tal cosa como diferentes razas porque todos venimos de la misma primer familia. Solo hay una raza, la raza humana, y todos venimos de Adán y Eva. Pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema. La Biblia dice que los hijos son una herencia, lo que significa que son lo que queda de esas personas de antaño. Y cuando los padres de los hijos que ahora están se vayan, estos niños de ahora van a tener sus hijos y van a ser lo que queda. ¿Ves cómo funciona el principio de herencia con los hijos en cada generación? Es algo que va pasando una y otra vez de generación en generación. Entonces los hijos son una herencia. También dice que son una recompensa. Imagínate decirle eso a tus papás cuando te dicen que arregles tu cuarto. Disculpa, yo soy la recompensa, el fruto, el gozo del hogar. No es la manera de usar la Biblia, pero es algo que encontramos en la Biblia. No es la manera correcta de decírselo, no se lo vas a decir así a tus papás. Pero es una verdad, esto es lo que la Biblia dice acerca de los hijos, que son una recompensa, es el fruto, es el gozo, es un gozo. Las niñas y los niños pequeños tienen toda una vida por delante. Es bueno que estos comiencen a entenderlo. ¿Qué te gusta para uso de razón de un niño? ¿10, 8, 5? Hay unos niños que están muy despiertos a esa edad. Ahora, ¿cuánto crees que vivamos? ¿Cuál es la esperanza de vida aquí en México? Tú puedes buscar en internet y te vas a dar cuenta de que es 75, 80 años. Y se parece mucho a lo que la Biblia dice en el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Uno debería pensar en su futuro y deducir qué tan larga será su vida. Ahí Moisés dijo 70, 80 años. Yo estoy creyendo por 120, que mis ojos nunca se oscurezcan ni pierda mi vigor. Puede que llegue, puede que no. Hay gente que vive más de 80 años, espero ser de esos.
Sin embargo, los niños no piensan en el futuro cuando deberían hacerlo. Hay cosas elementales que los niños deberían comenzar a aprender durante su etapa formativa que no están aprendiendo. Usualmente los niños piensan que sus papás están viejos, ¿no? Los ven y dicen, ellos ya están grandes, yo estoy jovencito, yo estoy nuevo. Vamos a hacer una línea de tiempo imaginaria en la vida de 0 a 80 años, poniendo la esperanza de vida aquí en México. Divídela en 20, 0, 20, 40, 60, 80. Ahora, un niño es considerado entre 2 y 12, más o menos. Vamos a hablar de un niño de 6 años, nada más para este ejemplo. Este niño dice, mis padres están viejos, y usualmente los padres de niños de 6 años están en sus 20 o en sus 30, ¿no? Algunos hasta en sus 40. Unos empiezan más temprano que otros. Recuerda la línea de tiempo, si 20, 40, 0, 20, 40, 60, 80. Si hablamos del lado izquierdo de la línea de tiempo, de los 0 a 20 años, estamos hablando de su juventud, ¿sí? De su niñez. Si hablamos del lado derecho de la línea de tiempo, 60, 80, estamos hablando de vejez. Los niños piensan que sus papás están viejos, sin embargo, viendo la línea de tiempo, estos los tuvieron en el mejor tiempo de sus vidas, en la mejor etapa de sus vidas, en su etapa más productiva, generalmente hablando, entre 20 y 50. La percepción del niño está equivocada. Imagínate, los papás de estos niños estaban en el mejor tiempo de su vida y de repente ¡pum!, llegó este bebé. Al pensar esto es interesante porque al hablar con un niño de lo que debe de hacer, cómo debe crecer y lo que será cuando crezca, un día va a llegar a los 20, 30, 40 como sus padres. Cuando yo era niño realmente no tenía una perspectiva de la vida. Me acuerdo que conforme iba creciendo primero pensaba, pues cuando tenga 15 y luego, cuando tenga 18. Pero de niño sí llegué a pensar, hombre, los veintitantos ya es viejo. Ahorita tengo 27, soy viejo según mi perspectiva de niño y no me siento viejo. ¿Alguna vez te dijeron de niño que tenías mucho potencial? ¿Sabes lo que eso significa? Que todavía no has hecho nada, porque tienes muchas posibilidades. Y darse cuenta de eso a una edad temprana es bueno, porque todavía hay mucha vida por vivir, mucha vida por delante. La Biblia dice que es importante que conozcas la verdad para que así sepas cómo vivir tu vida en el Señor, cómo andar. Pregúntale a tu hijo, si eres padre, si conoce a Jesús y qué conoce acerca de él. ¿Sabes qué edad tenía Jesús cuando fue crucificado? ¿Tenía 60? ¿Tenía 80? No, tenía 33 años. En la línea de tiempo, ¿en qué lugar estaba? En lo que llamamos la mejor etapa de su vida. Tenía la edad para tener hijos. No tuvo nada que ver con María Magdalena, como muchos dicen. Investígalo. Pero estaba en el mejor momento de su vida, 33 años. No estaba viejo, estaba joven. Ahora, un niño de 10 años está a 23 de esa edad en la que Jesús estuvo predicando y fue crucificado. Yo tengo 27, estoy a 6 años de esa edad. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo vas a morir? Yo soy de 1992, ya no soy un niño. Pero según el Salmo 90 y la esperanza de vida en México, yo partiría con el Señor por el año 2072. 80 años. Si me porto bien, hago ejercicio, como saludable, puede que viva todavía más. Como dije, quisiera 120. Aunque a veces no es una garantía que uno llegue a los 80. Mira a Jesús, 33 años. Pero bueno, cuando uno muere, ¿qué sucede? Unos van al cielo y otros no. Ahora, ¿qué sucede antes de que uno vaya al cielo? Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, antes del cielo hay un juicio. Y hay juicio diferente para los creyentes y los no creyentes. No nos vamos a meter ahorita en eso. En 2 Corintios 5, versículos 9 y 10 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después de morir, veremos a Cristo. Él mirará nuestra vida y va a juzgar lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es por eso que si confías que Cristo murió por tus pecados, cuando veas a Jesús no vas a ser juzgado por tus pecados porque Él dirá, yo morí por tus pecados. ¿Qué pasa si no confías que Cristo murió por tus pecados y lo ves en el juicio? Segunda de Tesalonicenses 1 nos da la respuesta. Versículos 7 al 10 dicen, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron,
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué dice aquí? Si no obedeces el evangelio, si no confías en la muerte y resurrección de Jesús, si no confías en Él para salvarte, Él regresará en fuego ardiente y el que no haya hecho esto lo va a consumir por la eternidad debido a que resistió su salvación, porque tus pecados merecen castigo. Y eso es lo que le sucede a los que no creen en el evangelio y mueren. Es importante que los niños conozcan esto porque un día papá y mamá no estarán, su pastor no estará, llegará el día en el que morirán y encararán a Cristo en juicio. Y si no saben qué hacer con sus pecados van a tener problemas. Es importante que los niños conozcan la importancia del evangelio de la gracia, que no es algo que creemos solamente para unirnos al club social de los cristianos, sino que es salvación real, eterna, para un problema real y eterno. Al confiar en Cristo, ahora tenemos la seguridad de experimentar gloria en el futuro, el cielo. Y lo opuesto al cielo no es gloria. Ahora, ¿sabes qué es gloria? ¿Alguno de los que está oyendo esta clase ha estado aburrido? La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado. Romanos 3:10, Romanos 3:23. ¿Qué cosas son pecados? Mentir, robar, matar. Esos son los fáciles de identificar, pero ¿sabías que el aburrimiento es pecado también? ¿Qué? Peco en la iglesia todo el tiempo. Sí, el aburrimiento es pecado. ¿Y sabes por qué? Porque el propósito de la vida es conocer la gloria de Dios, y la gloria de Dios tiene que ver contigo disfrutando las cosas para siempre. Es justicia, paz y gozo eternamente. Esa es la gloria de Dios. Entonces, ¿puedes estar aburrido y disfrutar lo que haces al mismo tiempo? No. Uno se aburre cuando no está disfrutando lo que está haciendo. Ay, pues no me interesa esto, estoy aburrido. Y la razón para esto es porque no reconoces el gozo del Señor en ese momento. Imagínate que estás delante de Cristo mientras está haciendo el recuento de tu vida y dices: ay, qué aburrido estoy. ¿Qué va a decir Jesús? Pues si no quieres estar aquí, ahí está la puerta. ¿Pero a dónde más irías? Solo queda otro lugar. ¿Sí? Y el cielo es gloria, donde disfrutas las cosas y tienes gozo eterno. Y lo opuesto sería el infierno. Y este no es un lugar de gloria, ahí no hay gozo eterno y no disfrutas de las cosas. De hecho, se ha dicho que el infierno es igual al aburrimiento. Usualmente la gente piensa que el infierno es a donde la gente divertida va y el cielo a donde va la gente recatada, la gente aburrida. Sin embargo, es lo opuesto, ya que la gloria de Dios es donde tienes gozo eterno y el infierno es donde no disfrutas las cosas eternamente. Aburrimiento. Así que el aburrimiento es pecado. Especialmente cuando Dios te ha dado vida, un cerebro, comida, árboles, conocimiento, aire para respirar y lo que dices: no me interesa, me aburre. Lo que estoy tratando de hacer es mostrarte que tu vida está plagada de pecado y que necesitabas que Cristo muriera por tus pecados y su gracia para poder conocer su gloria por la eternidad. Necesitas su salvación y los niños pueden ser salvos. ¿Tus hijos son salvos? ¿Confían que Cristo murió por sus pecados? Porque tú quieres que conozcan la gloria de Dios y no estén aburridos por la eternidad, ¿verdad? No quieres que sean injustos por la eternidad, sino que conozcan el gozo, la paz y el amor del Señor. Y esto es lo que todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, buscan tener a lo largo de su vida. ¿Quiénes no gastan su vida en búsqueda de gozo, paz y amor? Todos están detrás de eso en el mundo. Todo esto lo encontramos en Dios, en Cristo. El propósito de la vida es la gloria de Dios, y es por eso que vemos tanta gente deprimida, aburrida, sin gozo, paz ni amor. Esa es la razón por la que mucha gente dice: pues deberías disfrutar al máximo tu niñez porque después vas a ser un adulto y es aburrido ser un adulto. Yo creo que esto viene de una mala percepción de lo que significa ser niño y ser adulto. Yo también llegué a pensar de esa manera, hasta que vi el punto de vista de la Biblia acerca de ser niño y cómo no quiere que permanezcamos como niños, sino que crezcamos y maduremos. Yo disfruto ser adulto. No sé si algún adulto escuchando esto diga amén o no, pero realmente disfruto ser un adulto a ser un niño. Disfruto más ser un adulto que ser un niño. ¿Algún adulto oyendo la clase recuerda cuando era niño? ¿Alguno cree que sabía más de niño que ahora de adulto? ¿Alguno tenía más dinero de niño que ahora de adulto? ¿Alguno tenía más libertad de niño que ahora de adulto? Yo tengo más libertad ahora que cuando niño. Recuerdo que tenía una hora de dormir, 8:30, 9. Ya tenía que estar bañado y en la cama. También recuerdo que solo podía comer ciertas cosas, ir a ciertos lugares, ver ciertas cosas, leer ciertas cosas. De niño tuve muchos limitantes. Buenos límites por los que estoy agradecido con mis padres, porque me ahorré muchos problemas, pero tenía límites. Pero ahora de adulto puedo hacer lo que quiera. Ahora, la vida no se trata de hacer lo que quieras. Obviamente debes de buscar hacer lo correcto, ser sabio, ser prudente. Y también de niño podías hacer lo que querías, pero venía con sus respectivas correcciones, ¿sí? La varita del amor o el cinto.
La instrucción de la Biblia para los niños es obedece a tus padres. Los niños necesitan saber cómo ser salvos, cómo aprender y entender las escrituras y cómo asumir la responsabilidad que el Señor nos ha dado. ¿Recuerdas lo que querías ser cuando eras niño? Yo recuerdo que quería ser bombero, policía también y superhéroe. Después dije que quería ser como mi papá, trabajar en donde él trabaja. Y después fui creciendo y me llamó la atención ser doctor porque empecé a ver Doctor House. Una vez hasta me vestí de él para una fiesta de disfraces y como no encontré un bastón usé una pata de un futbolito que tenía en la casa. Todavía no me salía la barba y medio me la pinté con grafito de lápiz y... Fui creciendo, después fui a la escuela bíblica y después me di cuenta del llamado de Dios a todos, que es aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio de Cristo, Efesios 3:9. Lo que ahora te puedo decir que quiero ser es un buen marido y padre y que mi hijo pueda seguir ese ejemplo. Pero bueno, eso es lo que yo digo ahora que estoy de grande y entiendo verdades de la palabra de Dios que no entendía antes. ¿Qué querías ser tú cuando eras niño? ¿Astronauta? ¿Chef? ¿Científico? ¿Arquitecto? Casi todos pensamos de esta manera. Pero lo que nunca pensamos de niños es quiero ser una persona piadosa cuando crezca. Primera de Timoteo 4:8 dice el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí nos dice que la piedad aprovecha en esta vida y en la que sigue. Si estás buscando algo que aproveche eternamente, la piedad es la respuesta. En Primera de Timoteo 6:6 dice gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y unos versículos más adelante dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero. A medida que los niños crecen se dan cuenta de que el dinero es algo importante, pero según las escrituras no te hace feliz. Puedes tener todo el dinero del mundo y no ser feliz. Hay entrevistas en las que se les pregunta a ciertas personas ricas si son felices y pausan para pensar en la pregunta, porque a pesar de tener mucho dinero, este no garantiza la felicidad. Así que cuando hablas con un niño acerca de lo que quiere ser, una lección muy valiosa que puedes enseñarle, padre, es que más importante que el dinero o la ocupación que tendrá, cosa que puede cambiar repetidas veces, como mi ejemplo que quería ser bombero, policía, doctor, la mentalidad de un niño cambia de los 10 a los 20 años. ¿Cómo cambió tu mentalidad de 10 a 20? Puede que aprenda muchas cosas que no conocía de niño y eso afecte lo que quiera hacer. En 15, 20 años, muchos de los niños de 10 años ya van a estar casados y con hijos, aproximadamente a la misma edad a la que sus padres los tuvieron, veintitantos, 30. Los niños de hoy no están tan interesados en la familia o la Biblia porque no conocen la importancia de estas cosas, y es importante que los niños sepan lo importante que la familia es y cuál es su trabajo en la familia, lo cual es ser una persona piadosa. ¿Dónde habla la Biblia de los niños? Uno de los lugares es Efesios 6:1. Aquí Dios les habla a los hijos y en las clases pasadas vimos cómo les hablaba directamente a las casadas y a los maridos. Efesios 6:1 dice hijos. Pablo les escribió a los hijos en Éfeso y les dijo obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando dice en el Señor no se refiere a que obedezcas a tus padres solo si están en el Señor y si son incrédulos no los obedezcas. Está hablando del hijo estando en el Señor. Esa es la razón por la que obedecemos a los padres. Un niño no obedece a sus padres porque sean más grandes que él o más viejos que él o porque le dan de comer. Se obedece a los padres porque el Señor, nuestro Salvador, dice que eso es lo justo, que eso es lo correcto. Y como hijos debemos confiar en Dios de que eso es lo correcto. Este es el trabajo de los niños, obedecer a sus padres. Esto es lo que Dios quiere que los niños hagan. Los padres no pueden hacer esto porque ellos son los padres. Colosenses 3:20 es otro lugar donde se les habla a los hijos directamente y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué está diciendo? Que la motivación detrás de la obediencia de un hijo no es que quieran hacer felices a sus padres, aunque eso es bueno, sino porque quieren hacer feliz al Señor. Es importante que los hijos conozcan esto. Ahora hablamos de lo que queríamos ser de niños. ¿Sabías que Dios ya nos dio un trabajo? Imagina si un niño conoce esto, su vida tendrá un rumbo desde edad temprana. La vocación a la que Dios nos ha llamado es a ser embajadores suyos. Esto no es solo para los jóvenes y adultos, es también para los niños. Toda persona que sea salva y que sea parte de la iglesia es una embajadora, un embajador. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esta vocación? Ser embajador de nuestro Señor Jesucristo. Y en el siguiente capítulo, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego en Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ves la secuencia? Efesios 4:1, la vocación de los hijos es ser embajadores de Dios. Efesios 5:1 es imitar a Dios. Y Efesios 6:1, ya que están en el Señor, obedezcan a sus padres.
Todos estos son versículos que los niños pueden aprender para que conozcan cuál es su trabajo en su vida y en la familia. Cuando un niño es niño, está en su etapa formativa, carece de ciertas cosas. Y padres, esta etapa es muy importante, esta edad formativa, porque ahí es donde a ellos les puedes enseñar a andar más adelante así como es digno de la vocación a la que fueron llamados por el Señor. Y esto pues lo pueden hacer desde los 20, 39 años, recuerda la línea de tiempo de la que hablamos hace rato. Después, Colosenses 1, 10 y 11 dice que llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, serás fuerte. Vamos a poner esto entre los 40 y 59 años. Es en esta etapa de la vida, entre los 40 y 60, que generalmente se le llama la etapa más productiva, en donde somos más fuertes, donde conseguimos más cosas. No somos demasiado viejos, 60, 80, tu cuerpo es capaz todavía de hacer cosas y tampoco eres demasiado joven, entre 0 y 30 años, en que pues no sabemos nada o sabemos cosas pero todavía no las aplicamos, todavía no tenemos esa experiencia. A esta edad pues ya estamos más aplicados entre los 40, 50 y tantos años. Siendo niños no estamos equipados para hacer muchas cosas. Hay cosas que un niño no puede hacer porque no está listo para hacerlas y necesita, ¿qué? Crecer. Necesita la ayuda también de sus padres, mostrándoles, enseñándoles, dándoles sabiduría. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a meditar en lo que hemos visto hasta ahora. Hablamos un poco acerca de la importancia de los niños, de cómo sin niños o sin hijos no hay familia, solo hay un matrimonio. Vimos cómo los niños, se habla de ellos en la Biblia, de cómo ellos son algo que estimar, una herencia, una recompensa, fruto, gozo, una corona. Esto lo mencionábamos al principio. Veíamos qué es esto de la herencia, de cómo ellos son lo que nos queda de la gente de antaño, de cómo ellos son lo que se va pasando por generaciones. Hablamos también acerca de cómo es importante que los niños tengan entendimiento de la vida, de cómo les queda una vida por delante y de más o menos tener una idea de cuánto van a vivir, cuál va a ser su etapa formativa, cuál va a ser su etapa productiva, etcétera, etcétera, que vayan haciendo como un plan, por así decirlo, porque van a llegar un día al mismo punto en el que sus padres están ahora. Hablamos también de cómo los niños tienen mucho potencial, lo cual significa que todavía no han hecho nada, tienen muchas posibilidades y es importante que ellos vean esto a edad temprana y también conozcan la verdad de la palabra de Dios para que sí puedan saber cómo andar su vida, cómo vivir la vida digna de la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Hablamos de también cómo vamos a enfrentar todos un juicio y los hijos también, por eso es importante que desde ahorita sepan cómo conducirse en la vida, que puedan poner también su confianza en el Señor desde temprana edad, que puedan ser salvos, porque los niños pueden ser salvos, pueden tener entendimiento, pueden entender la Biblia. Si los padres se las enseñan y si ellos también entran y la leen, pueden ser salvos. Hablamos también del significado de la vida, la cual es la gloria de Dios, el disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, especialmente la salvación, y de cómo no hay lugar para el aburrimiento cuando estás conociendo el gozo del Señor, porque no puedes estar disfrutando algo y estar aburrido por eso. Hablamos también de la errónea percepción de ser niño y de ser adulto, de cómo de niños teníamos limitantes en cuanto a entendimiento y en cuanto a reglas, y ahora de adultos pues somos maduros, tenemos más entendimiento y libertades también, y pues debido a que, bueno, los que tenemos sabiduría saben cómo utilizar sus libertades también, que es cosa de la que nos habla la Biblia, como en Gálatas 5:13 creo que es donde dice que no utilices tu libertad para darle vuelo a la hilacha, lo dice de otra manera. Hablamos de la vocación también a la cual Cristo, nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado, la cual es ser embajadores, y de cómo usualmente pensamos en cómo queríamos ser, o pensábamos en el oficio, en las cosas que queríamos nosotros ser o hacer más bien cuando fuéramos grandes, pero algo que es muy raro que un niño diga es quiero ser alguien piadoso, quiero ser alguien sabio, y es algo que puedes enseñarle ahorita mismo a los niños para que tengan una visión clara para el futuro, porque más importante que lo que tú vas a hacer, que puede cambiar,
Muchas personas tienen un trabajo y de repente, pum, ya no, y si lo que son era lo que hacían, van a tener una crisis de identidad. Entonces, lo más importante que el dinero también, más importante que el oficio, es la piedad y es la sabiduría. Y estuvimos hablando un poquito también acerca de cómo la instrucción para los hijos de parte de Dios, Pablo escribe en Efesios 6:1, que es que obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es lo justo. Y vamos a más adelantito a hablar por qué es que es justo esto, por qué es que esto es lo correcto. Vimos ciertos versículos también que hablaban acerca de que esto agrada al Señor en Colosenses 3:20. Veíamos también la secuencia de Efesios 4:1, Efesios 5:1 y Efesios 6:1, hablándoles a hijos que están en el Señor, a niños que están en el Señor, y les dice, ya que ustedes conocen a la vocación a la cual fueron llamados y andan dignos de esta vocación, que imitan a Dios, obedezcan a sus padres. Y ahí más o menos fue donde nos quedamos. Hablamos ya por último de cómo en la línea de tiempo que hicimos, cómo cuando eres niño careces ciertas cosas, vas adquiriendo conocimiento en la edad de 20 y tantos años, empiezas a experimentar más cosas diferentes a cuando eras niño, es otra etapa de tu vida, y cómo ya cuando tienes la edad de, pues ya acercándote a los 40, 50 y tantos, antes de los 60, es donde estás aplicando, estás como que en ese flow, por así decirlo. Tienes hijos, tienes pues un trabajo, ya estuviste un rato trabajando, teniendo hijos, creciendo, y es donde dicen que es la etapa más productiva, donde generalmente se consiguen más cosas, donde todavía no eres demasiado viejo ni tampoco demasiado joven, tienes experiencia y todavía tienes vigor. Pues ahí fue donde nos quedamos, ¿sí? Vamos ahora a responder ciertas preguntas. Si tienes la oportunidad de escribir, pues hazlo. Si estás manejando o no tienes la oportunidad de hacerlo, no pasa nada. Solo responde en tu mente estas preguntas. ¿Cómo puedo utilizar este conocimiento? Respóndete. ¿En qué áreas puedo utilizarlo? ¿Por qué necesito aprender esto? ¿Por qué es necesario que aprenda esta información? ¿Cuándo voy a aplicar este conocimiento? ¿Cuándo voy a enseñárselo a alguien o aplicarlo con mis hijos? ¿O cuándo voy a aplicarlo en mi vida siendo hija o hijo? ¿Ok? Vamos a continuar con la clase. Efesios 4:14 dice que la voluntad de Dios es que ya no seamos niños. ¿Sabías que la voluntad de Dios para los niños es que un día dejen de ser niños? Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Ahí lo dice, porque los niños son fluctuantes. No es la intención de Dios que los niños permanezcan como niños para siempre, y no lo hacen. Y lo que los niños deben hacer es crecer, y lo que les ayudará grandemente es el crecer en el Señor. Efesios 4:13 nos dice que debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es después de esto que vemos que Efesios 4:14 nos dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, Efesios 4:14 nos pinta una imagen oscura. Dice que siendo un niño eres susceptible a ser engañado por gente que quiere engañarte. Los padres saben esto, los padres enseñan esto a sus hijos. No les hagas caso a los extraños. Cuéntaselo a quien más le tengas confianza. ¿Recuerdas esto? Mucho ojo. Pero ¿por qué repetirle tanto esto a un niño? Porque son más susceptibles a ser engañados que un adulto. Sería como un insulto el decirle una y otra vez esto a un adulto, ¿no? Lo estarían tratando como a un niño, que es ignorante de estas cosas. Efesios 4:14 habla de cómo ya no debemos ser niños para no caer. Imagino que cada hijo e hija escuchando esta enseñanza sabe caminar. No los tienen que estar cargando como a bebés. Y en parte eso significa madurar, el poder pararte por ti mismo. Si un niño puede hacer eso, está creciendo. Una cosa que un niño debe aprender es a pararse con el Señor para estar fortalecidos en Él. Otra cosa que un niño debe aprender es a permanecer firme. Cuando la gente trate de derribarlo o desanimarlo, o cuando alguien quiera venir a engañarlo, este niño es capaz de permanecer firme en la verdad y resistir la oposición. Si un niño puede pararse por sí solo, pararse con el Señor por la verdad y pararse firme, permanecer firme en ella, contra el error, ha crecido, maduró. Siendo un niño, uno aprende a crecer y madurar. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Aquí dice que sigamos, que hablemos la verdad en amor y crezcamos en Cristo. La voluntad de Dios para los niños es que estos crezcan en Cristo. Ahora, Pablo no les hablaba solo a los niños en Efesios 4:15. ¿Qué significa esto? Que a los padres también les estaba diciendo necesitan crecer en Cristo. Y a los abuelos también les estaba diciendo necesitan crecer en Cristo. Y esto es porque nunca terminamos de crecer en Cristo. Pero como niños, eso es a lo que deberían apuntarle, a crecer. Dios dice, no seas un niño para siempre. La Biblia dice que si eres niño careces cosas. Un niño carece entendimiento, responsabilidad y la habilidad de ayudar a otras personas. Los bebés no pueden ayudar a nadie, necesitan ser ayudados. ¿Alguien ha visto a un bebé barriendo, trapeando, lavando trastes, la ropa, el patio, sacando la basura? No saben dónde está la taza del baño. Uno tiene que mostrarles esto, ¿no? Mi niño está aprendiendo a ir al baño y en ocasiones nos avisa diciendo pipí, pipí. Tiene casi 2 años. Pero mi punto es que no nació sabiendo dónde estaba la taza del baño. Le enseñamos. Y si tú sabes dónde está la taza del baño, felicidades, estás creciendo. Eres maduro ya. Es un ejemplo simple, pero eso es lo que significa crecer. Es parte de lo que significa crecer. Algo que no sabías, ahora lo sabes, y ahora lo utilizas ese conocimiento. Crecer no significa que solo te vuelves más viejo, porque puedes envejecer y no asumir responsabilidades. ¿Cuántos no hemos visto a un adulto actuando como niño? Lo vemos como algo curioso porque un adulto no se supone que debe comportarse como niño, porque es un adulto. Ser un niño significa que careces de entendimiento y responsabilidad. Necesitas ser enseñado cómo andar digno de la vocación a la que Dios nos llamó. Crecer no solo significa que estás más alto, o la persona más alta de tu trabajo es la más madura. ¿Es la estatura la medida de la madurez? No, claro que no. Alguien puede ser alto y no tener entendimiento. Alguien puede ser avanzado en edad y no tener entendimiento. Crecer tampoco significa que vas a obtener cualquier cosa que quieras. Hace rato mencionaba que me gusta ser adulto porque puedo hacer lo que quiera. Sin embargo, eso no es lo que significa ser adulto. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre ser niño y ser adulto? Vamos a hacer unas preguntas para definir esto. ¿Los niños pagan las cuentas? ¿El agua, la luz, el gas, la comida, el internet? No. Ahora, ¿a los adultos les gusta pagar las cuentas? No, no creo que a alguien le guste, pero ¿qué pasa si no se pagan las cuentas? No se cuentan con los servicios mencionados. Los impuestos. ¿Los niños pagan impuestos? No. ¿Los niños lavan la ropa? Algunos sí, pero estos son los que ya han crecido un poco más, niños de 8 o 10 años. Eso no lo hubieran hecho a los 4 años. ¿Los niños arreglan el carro cuando trae un detalle, cuando se descompone? No. ¿Es la responsabilidad del niño traer dinero a la casa? No. Aunque es triste que en ocasiones se les cargue la mano a los niños con esta responsabilidad. Sin embargo, todas estas responsabilidades mencionadas vienen con el crecimiento y la madurez. Hay 2 cosas que te identifican como alguien maduro. Uno es que eres capaz de encargarte de ti mismo y de otras personas, y eso se le llama responsabilidad. Y 2 es sabiduría. Esto es aprender a tomar buenas decisiones correctas. La razón por la que la Biblia les dice a los niños que obedezcan a sus padres es porque ellos están entre sus 20 y 50, viviendo su vida, tomando decisiones, pagando cuentas y sabiendo cómo hacer cosas que los niños no están haciendo. Y los padres saben que cuando sus niños crezcan van a tener que tomar la misma clase de decisiones que ellos están tomando y quieren que tomen las decisiones correctas, que aprendan de sus éxitos y errores. ¿O habrá algún padre oyendo esta clase que no quiere que su hijo tome buenas decisiones? Y la palabra que se utiliza para la buena toma de decisiones es sabiduría. Ser sabio significa que tomas buenas decisiones y ser responsable significa que sabes cuidarte a ti y a otros. Eso significa crecer. Si el niño puede encargarse de sí mismo y de otros y aprende a tomar buenas decisiones, según las escrituras, está madurando, está creciendo, sin importar su edad. Así tenga 7, 10 o 12, es alguien maduro si sabe encargarse de sí mismo y tomar buenas decisiones. Así que si un padre le enseña a su niño a tomar buenas decisiones, le conviene al niño prestar atención y ser obediente, porque ya pasó este padre por donde está y constantemente está tomando decisiones y haciendo cosas que un día este niño va a hacer. No es que quieran ser molestos, quieren que el niño aprenda a tomar responsabilidad de su vida. En la Biblia hay ejemplos de esto. Timoteo, que era un joven, en 2 Timoteo 1:5 vemos que él aprendió de su madre y de su abuela a tener fe. ¿Conoces algún niño que haya aprendido el evangelio de sus padres? Sí, y gloria a Dios por los padres que les enseñan la Biblia a sus hijos y les enseñan el evangelio de Cristo. Timoteo era un joven, probablemente más joven que Jesús cuando fue crucificado, y él aprendió de su madre y de su abuela. Pablo dijo de Timoteo en 2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
¿Qué está diciendo ahí? Que no es demasiado temprano para que un niño conozca las Escrituras. Los niños pueden conocer la Biblia tal como Timoteo lo hizo y hacerlos sabios para la salvación. ¿Qué significa ser sabio? Saber cómo tomar buenas decisiones. Y una de estas buenas decisiones es ser salvo y vivir piadosamente. Salomón es otro ejemplo. Salomón se volvió el rey de Israel cuando pensaba que era un niño. Estaba en su adolescencia, y en 1 de Reyes 3 el Señor se le apareció a Salomón, y en el versículo 7 dice: Ahora pues, Jehová Dios mío, Salomón hablando, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué estaba diciendo? Salomón no se sentía preparado, él era el rey de Israel, era una gran responsabilidad, muchas personas bajo su mando. Y Salomón dijo: Señor, no me siento preparado, soy joven, estoy verde. 1 de Reyes 3:8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar, por su multitud. Dijo: es un chorro de gente, Dios, no puedo cuidarlo, solo tengo 20 años. 1 de Reyes 3:9-10. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón no le pidió a Dios más dinero, él pidió entendimiento. Tenía toda la riqueza en Israel, tenía el trabajo de rey, y lo que le pidió a Dios fue sabiduría y entendimiento. Y debido a que pidió esto, al Señor le agradó, y aparte le dio lo que no pidió, riqueza y poder. ¿Qué estoy diciendo? Que para que puedas madurar necesitas sabiduría más que dinero. La respuesta de los niños, cuando se les pregunta qué quieren ser cuando sean grandes, debería ser: quiero ser sabio, quiero entender las cosas, entender lo que Dios quiere que haga y lo que debo hacer para con las demás personas. Y para poder ayudar a las personas necesitas sabiduría para entender cómo poder ayudarlas. Salomón le pidió a Dios sabiduría y él se la dio. Los niños pueden obtener sabiduría de las Escrituras, como Pablo dijo que Timoteo hizo. Las Escrituras pueden hacerte sabio. Es por eso que estudiamos la Biblia, porque puede darte sabiduría más allá de tu edad. ¿A alguien alguna vez le dijeron que era más sabio que los demás niños de su edad? Gracias a Dios y a mis padres, que sí me llegaron a decir eso. Ahora he cometido errores y he crecido en sabiduría y entendimiento muchísimo más desde la primera vez que me lo dijeron, pero me lo llegaron a decir. Sería grandioso que a más niños les dijeran esto. Sería grandioso que los niños empezaran bien y se dirigieran hacia la sabiduría. Yo quiero que mi hijo sea una persona sabia. Pero bueno, ¿recuerdas cuando Jesús tenía 12 años? En Lucas 2 vemos a Jesús cuando tenía 12 años. Y ahora sé que tu niño de 12 años no es Jesús, no es Dios en la carne. Sin embargo, es un buen ejemplo para los niños en cuanto a cómo deberían andar y qué deberían hacer. Vamos a Lucas 2:40, que dice: y el niño crecía y se fortalecía, hablando de Jesús, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Los niños necesitan la gracia y la sabiduría de Dios. Seguimos leyendo, versículos 41 al 46. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño de Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el templo donde los sacerdotes y los maestros estaban, y él estaba oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué puede hacer un niño? Eso, oír y hacer preguntas, oír y obtener sabiduría, y preguntar y obtener más sabiduría, o enseñarle al maestro. Muchas veces por las preguntas que se le hacen a un maestro, el maestro aprende algo nuevo porque no había pensado en eso. En Lucas 2 tenemos a Jesús en el templo oyendo a los maestros y haciendo preguntas. Y Lucas 2:47 dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es increíble lo que los niños pueden aprender a tan temprana edad. El evangelio, la diferencia entre profecía y misterio, cosas que estamos aprendiendo como adultos. Estos niños pueden aprenderlas. Yo se los voy a enseñar a mi hijo. Los niños pueden aprender de la palabra de Dios y tener más entendimiento de esta que muchos adultos. Lucas 2:48-49. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años Jesús dijo: ¿acaso no sabías que estaría haciendo lo que mi padre quiere que haga? No se esperó a tener 20, 30, 40, 50, 60, 80 años
Desde niño dijo, voy a hacer la voluntad de Dios. Él era el Hijo de Dios y hay niños que son hechos hijos de Dios y la Biblia les dice a los niños que en el Señor obedezcan a sus padres y que obtengan sabiduría y asuman responsabilidad, que hagan la voluntad de Dios. Pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Pronto espero poder subir una clase acerca de los fundamentos de la fe cristiana. Esto lo he estado trabajando, he estado estudiando acerca de esto y quiero subir una clase acerca de esto y va a ser más adelantito. ¿Pero qué significa ser cristiano? Y hay personas que van a decir, ir a la iglesia y leer la Biblia. Pregunta, ¿ir a la iglesia y leer la Biblia te hace cristiano en serio? Para responder esto, te hago otra pregunta. ¿Ir al cine te hace una estrella de cine? No. ¿Leer cómics te hace un superhéroe? No. Entonces, ¿ir a la iglesia y leer la Biblia te hace cristiano? No. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué te hace cristiano en esencia, por así decirlo? Y a grandes rasgos, ser cristiano significa que a medida que creces y vives tu vida, reconoces que no puedes vivir sin Cristo. Es reconocer que sin Cristo no puedes andar, no puedes vivir, no puedes crecer. Eres un pecador que necesita que Cristo lo salve de sus pecados para que puedas tener vida eterna y así puedas vivir, andar y crecer en esta vida con amor, gozo y paz. Eso es lo que quieres ser como cristiano. Confías en la obra de Cristo, en la cruz, en su gracia. Y si piensas, yo no necesito a Jesús, no necesito aprender a crecer en Jesús o andar en el Señor. Eso es un problema, porque Dios diseñó la vida para que la viviéramos así, creciendo y andando en Cristo. Debemos confiar en Cristo para crecer y andar. Ya para terminar, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo es que crecemos? ¿Cómo crecen los niños? Llegan a casa, se acuestan y comienzan a estirarse diciendo, ¡ay! Crece, crece. ¿Así pasa? No. ¿Cómo deben crecer los niños? ¿De dónde obtienen sabiduría? Porque recuerda, ser sabio es signo de que alguien está creciendo, de que está madurando. ¿De dónde pueden obtener los niños sabiduría? Y dirás, de la Biblia. Así es. ¿De dónde más? ¿Quiénes son las personas más cercanas a ellos? Sus papás. Los ven todo el tiempo. Están atorados con ellos de por vida. Pero los niños pueden obtener sabiduría de la Biblia, sí, pero también de personas que tienen sabiduría, y en este caso sus padres, porque ya leyeron la Biblia y pueden enseñarles sabiduría. Dios diseñó a la familia para que hubiera un padre y una madre e hijos. Sin los hijos no hay familia, es solo un matrimonio. Pero habiendo hijos, hay una familia y estos hijos están ahí para que los padres les ayuden a crecer con sabiduría. Los niños deberían poder preguntarles a sus padres y estos enseñarles la sabiduría de Dios en la Biblia. Esto pone la carga en los padres de conocer la sabiduría de Dios en la Biblia. Ahora, tal como lo mencionamos en la primera clase, si un niño no tiene padres o no tiene buenos padres o tiene padres que no conocen la Biblia, claro que sí, el niño puede ir directamente a la Biblia y obtener sabiduría de ahí. Es la fuente de la sabiduría. Pero si el niño tiene un padre y una madre que conoce la Biblia, puede ir también a ellos y preguntarles. Otra manera en la que los niños pueden aprender u obtener entendimiento es por experiencia, dándose de topes en la cabeza. Y muchos adultos conocen esto, la escuela de la vida. A medida que creces, encaras circunstancias, sufrimientos, tribulación, cosas malas, cosas buenas también, y obtienes algo de experiencia. Romanos 5, versículos 3 y 4 dicen que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba o experiencia. A medida que avance el tiempo, los niños de ahora estarán donde sus padres están y dirán, he aprendido cosas que no conocía cuando era niño. O la famosa frase, ¿qué razón tenía mi mamá? Ahora, el problema con este tipo de aprendizaje es que es la manera difícil de aprender. Y los adultos pueden testificarle esto a los niños. La manera difícil de aprender es decir, pues voy a aprender a medida que avance, no necesito tu consejo, déjame cometer mis propios errores. Frase muy común últimamente, tristemente. Esa es la manera difícil de aprender. La manera fácil de aprender es escuchando a los padres y obedecerlos. Es aprender a expensas de ellos, tomar sus lecciones de vida, tomar sus experiencias y buscar la manera de aprender de ellas. También otra manera es leer las escrituras y conocer lo que Dios quiere que los niños hagan. Esa es la manera principal. Y los adultos también. Entonces, eso es lo que Dios quiere que los niños hagan. Que obedezcan a sus padres. Él ha provisto un camino fácil para que los niños aprendan. Es el camino más beneficioso. Entonces, ¿un niño puede beneficiarse de la experiencia de sus padres? Sí. También de sus abuelos, de sus tíos, etc. Incluso en 1 Timoteo 5 vemos que puede aprender de personas que no son sus familiares. Es por eso que tenemos la congregación de la iglesia. Se junta gente que procura estudiar la palabra de Dios y crecer en las escrituras. 1 Timoteo 5:1 dice que tratemos a los ancianos de la iglesia como a padres. Y en el mismo capítulo habla de las ancianas y que las tratemos como a madres. ¿Por qué es esto si ya tienes un padre y una madre? Sí, pero ¿qué tal si es un mal padre o una mala madre? O no tienes padre ni madre.
Hay personas en la iglesia entonces que están para amar y proveer sabiduría. Están ahí para que crezcamos. Tanto niños como adultos podemos beneficiarnos de esto. Entonces la instrucción de Pablo a los niños es la de en el Señor obedecer a sus padres, y después de esto les dice algo más en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Recuerdas los mandamientos que Dios le dio a Moisés? El primer mandamiento con promesa era honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Eso es lo segundo que les dice a los niños que hagan. Lo primero es que obedezcan a sus padres y lo segundo es que honren a sus padres. ¿Cómo es que un niño puede honrar a sus padres? Respeto, obediencia, ¿sí? ¿Y por qué honrar a los padres? Efesios 6:1 dice que es porque es lo justo, es lo correcto. Además, una buena razón para honrarlos es porque cuando éramos bebés, nuestros padres nos dieron vida, alimento, nos dieron su tiempo y esfuerzo. Dieron su vida por nosotros y no nos pidieron que les pagáramos. O te decían, al rato me vas a tener que pagar por ese pañal que te cambié, está apestosísimo. No, lo hicieron gratuitamente. Y dirás, pues es que tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú no podías hacerlo por ti mismo, ¿o sí? O cuando éramos bebés nos podíamos cambiar los pañales solos, o nos alimentábamos solos, o podíamos generar dinero y comprarnos ropa y tener un techo. No, nuestros padres nos dieron esas cosas que nosotros necesitábamos y que no podíamos conseguir nosotros mismos. ¿Te suena familiar? ¿Quién más hizo eso? Jesús. Jesús hizo algo por nosotros cuando no podíamos hacerlo nosotros mismos. Romanos 5, versículos 6 al 8, dicen, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debíamos morir y pagar por nuestros pecados. Necesitábamos tener vida eterna, necesitábamos salvación, necesitábamos sabiduría. Y Jesús dijo, yo voy a morir en la cruz para darles vida eterna, darles salvación y darles sabiduría. Cristo murió en la cruz porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. De la misma manera, nuestros padres nos dieron cosas porque nosotros no podíamos conseguirlas por nosotros mismos. Un niño debe de honrar a sus padres porque ellos le dan cosas que no podrían conseguir por ellos mismos. ¿Y cómo los pueden honrar? Pues diciendo gracias es un buen comienzo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste agradecido con tus padres, hijo que estás escuchando esto? Los niños necesitan aprender a contar sus bendiciones, entre comillas, y ser agradecidos con sus padres por lo poco o mucho que les hayan dado. Les están dando algo que ellos no podrían conseguir de otra manera. Y los padres adoran cuando los hijos son agradecidos. Cuando los niños se acercan a sus padres y les dicen, gracias por lo que haces por mí, les encanta. ¿Y sabes qué es lo que eso demuestra? Madurez. Porque ¿qué significa ser responsable? Poder encargarte de ti mismo y considerar a otras personas. Y cuando un niño dice gracias, está considerando a sus padres y reconociendo lo que están haciendo por él. Es una marca esa del crecimiento y de la madurez. Una que les encanta a los padres todavía más es cuando un niño les dice te amo. Esto es porque se dan cuenta de que están siendo apreciados por sus hijos. Esas son maneras de honrarlos. Un niño debe entender a temprana edad que no habrá muchas personas en su vida como sus padres. Algo que se me quedó muy grabado, que me decía mi papá, cuando cometía un error y tenía que ir a mi escuela a ver qué onda, es que ellos son mis mejores amigos porque nadie va a dar más la cara por mí que ellos son los que más buscan mi bienestar. Yo te garantizo que tus padres van a ser las personas que van a estar ahí para ti en los próximos 20, 30, 40 años, dependiendo de la edad que tengas. Y este no es el caso con las demás personas. Puede que tengas amigos ahora y los amigos son algo genial, pero a medida que crecemos, amigos se van y nuevos amigos vienen. Y tus padres no se van, tus hermanos y hermanas no se van. Y a medida que crecemos y andamos por la vida, nos casamos, tenemos hijos y la gente comienza a morir a nuestro alrededor, tus hermanos y hermanas y tus padres van a estar ahí. Niños, honren a sus padres y madres porque es lo correcto, es lo más beneficioso y porque te va a ayudar a lo largo de tu vida. Te ayudará a crecer más rápido en entendimiento, te ayudará a aprender la sabiduría de Dios y te ayudará a ser un mejor adulto. Te ayudará a asumir responsabilidad. Hónralos ahora que los tienes, porque un día partirán y ya no podrás decirles más gracias o te amo. Aprovecha su experiencia y ganas de verte sobresalir en la vida. Los padres quieren que a sus hijos les vaya bien. No conozco un padre que diga, quiero que mi hijo sea un fracaso más grande que yo. No, los padres quieren que a sus hijos les vaya bien, que sean mejores todavía que ellos. Dios nos hizo y proveyó la cruz de Cristo para que pudiéramos beneficiarnos de su gracia, de su salvación, de su perdón, de su gozo. Quiere que te beneficies de Él, tal como los padres quieren que sus hijos se beneficien de ellos.
Y como ya lo mencionábamos, si no tienes buenos padres, hay gente en la iglesia dispuesta a compartir sabiduría de la vida. Sería raro el caso de una persona que le dijera que no quiere enseñarle a alguien que le viene a pedir consejo. Adultos, los niños son buenos para preguntar. No hay que inhibir esa curiosidad. Vamos a impartir la poca o mucha sabiduría que tengamos. Que no se sientan apenados por preguntar algo. Porque para eso son los padres. Para eso están los adultos. Para enseñar a los niños. Niños, crezcan en el Señor. Crezcan en sabiduría. Pregunten a sus padres y pídanles que los nutran con la palabra. Díganles que necesitan crecer y así ellos van a asumir su responsabilidad por su crecimiento. Puedes ayudar a los adultos a crecer en el Señor, al recordarles su responsabilidad de nutrirlos. Haciendo esto, tendrán sabiduría más allá de su edad. Así tengan 10 años, tendrán la sabiduría de alguien de 40 o 60, serán como niños prodigio. La gente vendrá a preguntarles porque tendrán respuestas. Así que apúntenle a ser piadosos y ser sabios de grandes. Los oficios no son tan importantes como lo beneficioso que es ser una persona piadosa y sabia. Obedezcan y honren a sus padres en el Señor, porque eso es lo correcto. Pues con esto terminamos la clase de esta semana. Espero que haya sido de bendición espero que haya sido útil esa pausa que hicimos, ese recuento que hicimos, ese resumen que hicimos. Vuelvo a hacer con esta segunda porción que vimos. Y en la siguiente clase vamos a hablar acerca del matrimonio y luego ya vamos a regresar con Romanos 10. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo. Hasta la próxima.